Muy buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Un jueves más de bendición. Aquí estamos en su programa Libertando a los Cautivos y continuaremos. Y primero quiero darles un saludito a todos los hermanos que nos ven más allá de las fronteras, más allá de aquí de nuestra bella ciudad de Reynosa, Tamaulipas, México. Todos los que sintonizan a esta hora el programa. Saludos, bendiciones a la República Mexicana y a todos los países hasta donde llega la cadena de CIAR Televisión, pues hasta ahí podemos llegar y les mandamos un saludo, bendiciones, les damos las gracias por estar sintonizando a esta hora el programa y esperemos que siga siendo de bendición. ¿Cómo puede ser de bendición a la cadena? Si has recibido bendición, muestra tu gratitud a través de una pequeña semilla. No te voy a decir cantidad, no te voy a decir cada cuándo, que sea Dios el que ponga en tu corazón el deseo de sembrar una pequeña semilla. Y bueno, después de este pequeño esa sensación que tuve de hacerles a los televidentes, empecemos con otra vez con nuestro programa, con la misma línea de programa que tenemos. Y seguimos, la semana pasada estábamos hablando un versículo en tercera de Juan, el versículo 2. Y dice la palabra: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hablábamos la semana pasada algo muy importante y quería resaltar y quería nada más cerrar el punto de la semana pasada. El problema no es el amor al dinero, el problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. Y decíamos que la esclavitud que nos lleva y que nos hace daño es estar amando al dinero, que somos esclavos. Entonces tenemos que aprender a liberarnos. Y la mejor forma de liberarnos es dando. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de poder dar desinteresadamente, de poder dar de nuestro dinero, pero también hay que dar de nuestro tiempo, hay que dar nuestra atención, hay que dar nuestros servicios, hay que empezar a hacer y a motivarnos y a desarrollar esa capacidad de dar en nuestras vidas para buscar esa libertad. Pero ese mismo versículo de tercera de Juan 2 dice: yo deseo que tú seas prosperado. Hablábamos de la prosperidad, pero también dice: y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y bueno, otra de las cosas en las que nos esclavizamos, y es algo que a veces la gente, aún los cristianos, batallamos mucho con eso, con las enfermedades. Y a veces las enfermedades se vuelven a ser una esclavitud para el ser humano. Y estamos esclavizados a la enfermedad y eso nos lleva a esclavizarnos a los medicamentos. Y tú dices, bueno, no, es que la enfermedad no me da y punto. Sí, pero hay personas y tenemos que hacer cambios. Estamos hablando de hacer cambios de conducta, cambios de formas de ser. Aún debemos de cambiar nuestras palabras, el cómo lo hablamos. A veces uno mismo se esclaviza con sus propias palabras. Cuando nos referimos a mi enfermedad, yo me la estoy posesionando, es mía. El ser humano tiene la necesidad de posesión. El ser humano no puede sentir que nada es de él. Tengo mi pluma. Si alguien me la quita, yo tengo necesidad de decir, necesito tener otra vez mi pluma, o otra pluma para que sea otra vez mía, o un lápiz, o un plumón, o algo donde escribir. Regularmente siempre somos seres de posesión. Mi pluma, mi carro, mi pareja. Es más, por lo menos en México, cuando las personas se casan, las parejas se casan, el hombre con la mujer se casa, la mujer tiene un apellido, Martínez Hernández, y el hombre se apellida Jiménez, y la mujer pasa a ser Martínez, y le quitan el Hernández de Jiménez, vuelve a tener ese sentido de pertenencia, le pertenezco a. En los Estados Unidos, todavía más triste, Jiménez, Hernández, González. A la mujer le quitan el Hernández, el González y le ponen el del marido. Ahora es Juanita Jiménez.
y este es Carlos Jiménez. La posesión son muestras de que el ser humano desea y necesita tener algo. Y desgraciadamente también nos vamos posesionando y buscamos tener esas posesiones de situaciones destructivas, de hábitos, de conductas, de sustancias que nos van destruyendo. Y las llegamos a ser tan nuestras que es difícil dejarlas. En el caso de las adicciones, aquella persona que consume alcohol y que tiene un problema serio que denominamos alcoholismo o una adicción o una dependencia al alcohol, termina él diciendo mi botella, mi cerveza, mi whisky, pero le agregan siempre ese adjetivo de posesión, es mío, es mí, me pertenece. Y entonces ahí es donde entra la dificultad. Ahí es donde se empieza a esclavizar, porque es mío. Y regularmente todo lo que es mío me gusta. Todo lo que es mío lo uso. Todo lo que es mío le tengo un valor. Le doy un valor, lo valoro. Qué triste cuando las personas empiezan a valorar, les empieza a gustar, empiezan a querer alguna de las sustancias adictivas, el alcohol, el tabaco, ya no se diga las drogas ilegales, que dicho sea de paso, tanto el alcohol como el tabaco son drogas legales en la mayoría de los países, si no es que en todos, pero no dejan de ser drogas, que ya veremos por qué son unas drogas más adelante. Pero te empiezas a esclavizar y dices que es mío, es mi sustancia, es mi alcohol. Y ahí queda uno esclavizado. Y ahí es donde empiezan los problemas. Que más adelante hablaremos la esclavitud a las adicciones, y que no nada más son las adicciones a las sustancias, hay muchas más, pero en otros programas más adelante hablaremos de la esclavitud a las adicciones. En este caso estamos queriéndonos enfocar un poquito cuando somos esclavos de una enfermedad, cuando somos esclavos de esa situación grave en nuestro cuerpo. Tú dices, no, es que la enfermedad no es una esclavitud. Muchas veces la enfermedad viene porque Dios permite que te enfermes. Así es. A veces las enfermedades Dios permite, Dios deja. Alguna vez dijo este hombre, ¿quién pecó que estaba enfermo? ¿Quién pecó, él o sus padres, para que él naciera así? Y dijo, no, sino está así para que el nombre de Dios sea glorificado, para que el Hijo de Dios sea glorificado a través del milagro que va a realizar. A veces Dios permite que tanto tú como yo pasemos por una enfermedad, porque Dios quiere tratar con nosotros. A veces hemos entrado en un ciclo de vida tan acelerado, tan fuera de la búsqueda de Dios, tan desatentos nuestros oídos a la palabra de Dios, que no permitimos, no dejamos y ni siquiera ponemos atención a señales, a voces o a mensajes que Dios nos está dando. Dios es tan bueno, Dios es siempre atento a nuestras vidas, que a veces tiene que meternos un freno a través de la enfermedad. A veces nos tiene que llevar a bajar la intensidad de nuestras actividades o nuestro ritmo de vida a través de una enfermedad. Porque Dios quiere tratar con tu vida, porque Dios quiere hablar directamente a tu vida, porque Dios quiere mostrar su poder, porque Dios quiere decirte algo precisamente que necesitamos cambiar, que necesitas mejorar o que tienes que dejar de hacer. Pero a veces estamos tan metidos en nuestro mundo que no ponemos atención. Y una forma en la que Dios nos puede llevar a frenar, o aún en la forma en la que Dios nos puede llevar a estar quietos, sentados o acostados en una cama, es a través de una enfermedad. Y ahí es cuando después empieza Dios a obrar. Ahí es cuando esa enfermedad empieza a disminuir, pero Dios empieza a obrar en tu vida. Y uno se empieza a dar cuenta, porque le baja el ritmo
a todas las otras actividades, porque frena todas las situaciones, las conductas que regularmente hacíamos sin tomar en cuenta a Dios, porque empezamos a hacer cambios de hábitos, de conductas dañinas, que no nos percatábamos y que Dios nos estaba mandando mensajes. ¡Ey! Te estás destruyendo. ¡Ey! Estás descuidando el templo del Espíritu Santo. ¡Ey! Y a veces no lo oímos y hasta que dice, basta. Te mandé que tuvieras un templo del Espíritu Santo, el cuerpo, no una bodega. Y cuando ve que la bodega va creciendo, a veces el Señor manda una enfermedad y dice, alto, necesitamos que sea nada más un templo, no una bodega. ¿A qué me refiero? Que a veces nos dañamos a través de los alimentos, mucho de lo que comemos nos enferma y no nos vamos dando cuenta. Personas que tienen diabetes saben que tienen esa enfermedad o saben que son propensos a adquirir esa enfermedad o a desarrollar esa enfermedad, mejor dicho, y no se cuidan, siguen comiendo. Y ahí se combina que a veces somos esclavos de los dulces, de las cosas dulces. Somos esclavos de la comida. No comemos para vivir, vivimos para comer. Fíjense, otra vez lo digo, no comemos para vivir, vivimos para comer. Y empezamos a tener problemas de salud muy altos, muy grandes. Pero ¿qué pasa? El Señor a veces nos pone un freno y Él permite la enfermedad. Él permite la enfermedad. Hay enfermedades también que directamente vienen a nuestras vidas por el pecado de la promiscuidad. Vienen enfermedades de transmisión sexual. Y después estamos llorando, ¡ay, Señor, sáname! Sí, sería cuestión primero decir, ¡ay, Señor, sálvame! ¡Ay, Señor, perdóname y soltar el pecado! Y en su misericordia el Señor te salva, te perdona y te puede sanar, claro que sí, en su voluntad. Pero también hay enfermedades que son por nuestros pecados, por nuestra negligencia, por los que estamos siendo esclavizados, porque nos vamos esclavizando. Dice la palabra que el que es esclavo del pecado practica el pecado. ¿Cuántos pecados a veces estamos practicando y no tenemos opción porque seguimos siendo esclavos de ese pecado? Y ese pecado me lleva a la enfermedad. Ese pecado me lleva a la enfermedad. La palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 53, un pasaje muy revelador que toca el alma porque va describiendo los dolores y las agonías de Jesucristo, cómo Isaías lo pudo ver, cómo vislumbrar todo el sufrimiento que iba a pasar Jesucristo en la cruz del Calvario. Y en el versículo 6 de Isaías 53 viene una gran promesa que dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado sobre nosotros. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, perdonen el versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y lo tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Y el versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Hermanos, ahí hay una promesa muy grande, que por las llagas de Jesucristo hemos sido sanados. Y a veces, hermanos, entra la controversia, entra la duda o entra hasta una discusión entre ciertos pensamientos doctrinales. Hay quienes afirman que por las llagas de Cristo hemos sido curados, fuimos nosotros curados, y que no hay enfermedad que no pueda ser curada y punto. Y hay otras líneas doctrinales que también dicen, es la voluntad de Dios. ¿Dios permite que te enfermes? Sí, Dios permite que te enfermes. ¿Aún Dios te manda las plagas? Sí, a veces Dios las ha mandado, porque quiere un trato directo con la persona.
y en su voluntad, en su autoridad, Él va a ir manejando y desarrollando en ti ese tipo de problemática. Pero tenemos que ir entendiendo cuándo es la voluntad de Dios. Pero a veces, les decía, cuando estamos siendo esclavos del pecado y estamos continuamente incidiendo o reincidiendo en el mismo pecado, ¿cómo puede actuar Dios? Y a veces uno habla de pecados tan sencillos como la gula. El comer y el comer. Y yo por eso te lo decía y lo vuelvo a repetir. Debemos vivir. Debemos comer para vivir. Que lo que comas te ayuda a vivir. Pero otros viven para comer. Su vida está puesta simple y sencillamente para estar sentados a una mesa y estar come y se vuelve un esclavo. Tú dirías, ay, pues ¿qué tiene de malo comer? Pues ya es muy rico. Sí, es muy rico, pero cuando te vuelves esclavo de la comida, cuando esa esclavitud a los alimentos, porque a veces no te esclavizas a la comida sana, a los vegetales, a la comida sin grasa, a los vasos de agua, de jugos naturales, de frutas, a las ensaladas. Desgraciadamente a veces y muy comúnmente nos esclavizamos a la comida rápida, a la comida con mucha grasa, al exceso de carbohidratos, a las comidas demasiadas cargadas de dulce, a los platillos dulces, pasteles, postres. Parece que le estoy despertando el apetito, pero no es así. Es ver que a veces nos esclavizamos a ese tipo de alimentos que nos van enfermando, que nos van haciendo daño, que nos van poniendo de una forma mala al cuerpo. ¿Y qué pasa? El comer y el comer y el comer, ¿a dónde te va a llevar? Simple y sencillamente a otra vez estar enfermos. ¿Por qué? Porque la comida en exceso hace daño. Una persona que no cuida sus niveles de colesterol, de triglicéridos, va a tener problemas muy serios. Y después están con alta presión, con muchas enfermedades. Las personas que comen demasiada carne roja, les sube el ácido úrico. ¡Ay, qué abundantes platillos de carnes rojas! Carne asada, tacos, carne. Y después se eleva el ácido úrico y vienen problemas como la famosa gota, que no es un problema que derramar el ácido úrico. Se sube el colesterol, se puede empezar a tapar las arterias. El torrente sanguíneo disminuye, puede haber infartos, puede haber trombosis y un montón de situaciones. Y todo se originó por la esclavitud a los alimentos, al ser esclavo de la comida y no poder decir que no y no poder parar. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a comer despiadadamente. Cuando el Señor nos ha llamado a libertad, cuando el Señor nos ha llamado a tener esa capacidad de decir que no. Cuando Dios nos ha llamado. Y terminamos con una enfermedad, les decía, y terminamos diciendo, es mi enfermedad, es que es mía, es mi diabetes, es mi alta presión, es mi hipertensión, es mi cáncer, es mi dolor de cabeza, es mi gripa, es mi... Quítale, miau, dijo el gato, no es tuyo. Es algo que ha venido por una esclavitud, por un error, por una falta de atención. No puedes permitir, no te puedes apropiar de una maldición. La enfermedad, como la esclavitud,
son maldiciones que el enemigo ha puesto. La Biblia dice claramente en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, que el enemigo ha venido a robar, a matar y a destruir. Nos quiere robar la salud, nos las está destruyendo, nos está destruyendo. ¿Y qué quiere hacer a través de la enfermedad? Matarnos, darnos una muerte sin Cristo. El enemigo ha venido a robarte tu libertad, a destruir tu libertad, a matarte esclavizado a alguno de sus dardos, como la enfermedad, como el vicio, como la adicción, como el amor al dinero, como tantas esclavitudes, como la ira, la vanagloria, el orgullo, el rencor, el resentimiento, tantas esclavitudes que el enemigo en forma de dardos nos va tirando día a día. Y así es como nos quiere matar. Pero ese mismo versículo dice, pero Jesucristo ha venido a dar vida y vida en abundante. Una persona que tiene la vida es aquel que ha recibido a Jesucristo como su Salvador para tener vida eterna. Y la vida abundante que se refiere en ese capítulo, en ese versículo, se refiere a una vida en esta tierra, la vida abundante. Por eso lo repite 2 veces. Él ha venido a darte vida, que es vida eterna, y vida en abundancia. Esa abundante vida que quiere que disfrutemos como hijos de Dios. Porque el libro de Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron, a todos los que les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Y como hijos, a toda aquel persona, todo aquel ser humano que ha recibido a Jesucristo en su corazón y ha pedido perdón por sus pecados, se le ha dado la oportunidad, se le ha concedido ser llamado hijo de Dios. Y como tal, como hijo, lo que Él quiere es que tengas una vida abundante. La abundancia la podemos ver como una vida libre, libre de enfermedades, libre de escasez, libre de esa esclavitud, libre del rencor, libre de la idolatría. Y cuando Dios quiere darte esa vida en abundante, esa vida libre, yo no me imagino una persona que toda la vida vive enferma, que vive, como decimos aquí en México, con achaques, con dolores, con cuestiones psicosomáticas, que está somatizando su estrés y lo traspasa a enfermedades físicas. Y está siempre con el dolor, con la enfermedad. Cuando no es la gastritis, es la taquicardia, es la alta presión, es el dolor de cabeza, son los mareos, son infecciones, son gripas constantes. Y bueno, es un costalito de enfermedades. Y por lo tanto, parece que es una botica, que es una farmacia. Abres el gabinete de su baño tapizado de medicinas, ves los anaqueles o en su casa, la cajita de las medicinas, wow, más surtida que farmacia de primera línea. Y dicen, es que es para mí dolor de cabeza, para mí artritis, para mí colitis, para mí gastritis, para mí taquicardia, para mí, miau, dijo el gato, deja de posesionarte de esas maldiciones. Yo no me imagino una persona que esté en esa situación, que te pueda decir, tengo una vida abundante, tengo una vida plena, tengo una vida satisfactoria. Cuando no puede salir porque le da gripa, pues no puede caminar rápido porque le duelen las articulaciones, porque no puede tomarse una tacita de café sin el exceso del café porque tiene la gastritis, porque no puede tomarse un pedacito de pan porque ya se le inflamó el intestino o el colon y ya tiene una colitis impresionante, porque no puede cambiar de ciudad a un poquito más alto del nivel del mar porque ya está con la presión, donde no puede agitarse, correr y divertirse con los hermanos porque ya está con los problemas cardíacos. Bueno, entonces ¿dónde está esa vida abundante? ¿Dónde está esa vida en plenitud?
Si Dios a lo que nos ha llamado es a tener plenitud y libertad y gozo en el Espíritu también. Pero porque estamos esclavizados a la enfermedad, porque no nos hemos querido libertar. Porque a veces nada más sentimos enfermedad y buscamos esos paliativos, algo que lo cure. Qué triste, a mí me ha tocado ver, obvio no voy a decir nombres ni personajes para evitar situaciones, pero a mí me ha tocado ver, hermanos, gente, conocido personas, que con el problema de la gastritis llegaban con unas tazas el doble de tamaño, llena de café, negro y sin azúcar. Y llega diciendo, ¡ay, qué dolor de mi gastritis! Inmediatamente entraba con el café. Sinceramente esa persona un día yo le tuve que decir, oye, ¿realmente a ti no te duele tanto la gastritis? Sí, es que es mi gastritis. Y decía, fíjense, esa persona decía, mi gastritis, es de ella, la tenía bien agarrada. Y yo entonces, un poquito irónico, sí le dije, a ti no te duele tanto. Ya no hagas tanto escándalo, nada más haces que volteemos a verte. ¿Para qué llamas la atención que tu gastritis, que te molesta? Sí, me duele, ya no la aguanto. Digo, sinceramente, si te doliera tanto esa gastritis, si te molestara tanto, no traerías ese tarrón que parece que traes ahí una yoga de 4 litros de café. Parece que traes un tinaco ahí de café. No estarías tomándote un yogurcito, un juguito, un té, algo que pudiera suavizar en tus intestinos. Pero no, adentro que estamos cenando, le entraban con fe y ahínco. Entonces, ¿cómo puedes creerle a esa persona que le duele? Y sí le duele. Pero acuérdense que el esclavo no tiene más opciones más que obedecer. Y el que practica pecado es esclavo del pecado. Y cuando estás esclavizado, a quien obedeces es a tu patrón. Y si tu patrón es ese pecado de gula y te dice, come, bebe, pero es que duele, que comas y bebas. Y es lo único que vas a hacer. No te queda otro remedio. No tienes voluntad. No tienes esa capacidad de entregar tu voluntad a otro ser superior, a una persona más sabia que tú, para poder cambiar tus hábitos. Dentro de las adicciones, dentro de los programas de los adictos, hay un programa que lleva una serie de pasos y los van numerando. Y el tercer paso en estos programas dicen, ponemos nuestra voluntad bajo la autoridad de un ser superior. Y comúnmente me toca platicar con estos grupos de personas y yo les digo, vamos a hablar clarito y precisos. Vamos a dejarnos de echar mentiras. Porque ustedes leen en su literatura que reconocen que hay un poder superior que puede regresarlos el sano juicio. Bueno, reconocemos, tú y yo podemos decir, reconocemos que hay un Dios. Y luego dicen, y ponemos nuestra voluntad al dominio, a su autoridad, nuestra voluntad la sujetamos a un poder superior que nos va a regresar el sano juicio. ¡Qué bonito! Entrego mi voluntad a Dios. ¿Y cuántas veces nosotros decimos, Señor, hágase tu voluntad? Pero no entregamos nuestra voluntad a Él, no dejamos que Él nos guíe. Yo les digo a veces a esas personas, no me eches mentiras. Si no puedes obedecer o no puedes sujetar tu voluntad a las autoridades que ves, a un superior, ¿cómo vas a sujetar tu voluntad a alguien que ni siquiera ves?
y que a lo mejor a veces ni lo conoces, que ni mucho menos sabes qué te está pidiendo. Tú y yo, ¿cuántas veces hemos ido al doctor? Y nos ha dicho el doctor, no coma esto, esto y esto. Él está siendo una autoridad sobre ti o sobre mí. Y nosotros tenemos que sujetar nuestra voluntad a lo que Él diga que comamos o que no comamos. ¿Cuántas veces le has hecho caso? Sé sincero. A veces no le hacemos caso a lo que dice el doctor. A veces salimos de la consulta médica y nos volteamos y decimos, está loco ese doctor, ¿qué vas a ver? Sí, está bueno, hombre, pero poquito menos nada más. No te sujetas a la autoridad que Dios te mandó a través del médico. Y creemos que nos podemos sujetar a la voluntad de Dios, hermano. Tenemos que empezar a hacer énfasis en estas cosas y tenemos que empezar a creer sinceramente que necesitamos verdaderamente empezarnos a sujetar a Dios, poner nuestra voluntad, nuestros deseos, eso es, nuestra voluntad son nuestros deseos, nuestros gustos, nuestros pensamientos, ahí está la voluntad, en la mente, en los deseos, en los gustos, en el alma. Es una combinación de pensamiento, gustos, deseos. Esa es la voluntad. Y la tengo que empezar a sujetar, mi voluntad, a la voluntad de Él. Por eso hay oraciones que dicen, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Cuando empezamos a orar y estamos leyendo la Biblia y empezamos a orar con el Padre nuestro. Estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Inmediatamente, ¿qué decimos? Hágase tu voluntad. ¡Oh! ¡Qué difícil a veces es hacer la voluntad de Dios! Tú te has preguntado, yo he oído cristianos y he oído gente que dice, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Es muy sencillo. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Buena, que quiere lo mejor. Agradable, que sabe rico, que es fácil de hacer, que cae bien, que satisface. Y perfecta, que no se equivoca, que va a salir a la perfección, correcto. Te pregunto hoy, ¿crees que la voluntad de Dios sea que estés enfermo? ¿Tú crees que Dios te creó para que estés tomando esa pila de medicamentos? Dios te creó sano. Dios te creó a imagen y semejanza de Él. A semejanza de Él nos creó. Nos dio la capacidad de cuidarnos, nos dio el libre albedrío para poder estar sanos, sabiendo decidir qué comemos, qué bebemos. Pero ¿cuál es el problema? Estamos esclavizados. Estamos esclavizados a conductas, a hábitos. Y eso nos va destruyendo, eso nos va dañando. Necesitamos forzosamente buscar a Dios y empezar a reconocer que necesitamos en este día ser sanados. Dice Jeremías 30, 17. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Fíjate qué tremendo este pasaje. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. A lo mejor tú que nos estás viendo, has estado esclavizado a estas enfermedades. Y al día de hoy ya no sabes ni qué te han producido todos esos malestares, todas esas enfermedades. A lo mejor al día de hoy tú ya estás pensando, pues esto es lo que me tocó vivir. Esta es la cruz que Dios me mandó cargar. Ya no hay remedio, así estaré.
Pero cuando me llegue al cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, Dios me va a dar un nuevo cuerpo. Sí, Dios te quiere sano ahorita. Dios te quiere dar esa vida abundante hoy. Y por eso aquí decía que Él, dice, yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice el Señor. Porque desechada te llamaron. ¿Cuántas veces te has sentido rechazado, desechado? Como que no, pues ya así estoy, así soy. Ya no hay cambios para mí, ya no hay modo de estar bien. Y nos vamos esclavizando a las mentiras del enemigo. Si tú crees que esa enfermedad crónica que tienes es incurable, si tú has pensado que ya no hay remedio para esa enfermedad que tú tienes, para ese hábito al cual estás esclavizado. Porque hoy en día y desde hace muchos, muchos años, la adicción a las drogas, la adicción al alcohol, la podemos entender como una enfermedad, pero es una esclavitud. Es estar esclavos al vicio. Así como podemos estar esclavos a la comida, podemos estar esclavos. ¿Y a qué te lleva cuando eres esclavo de alguna adicción, de alguna sustancia? A eso precisamente, a ser desechado. ¿Cuántos de ustedes llegamos a estar desechados? Nos desecharon. Vaya, ya no te quiero, ya no te hago caso. Vámonos, ya no te pelo, como dirían vulgarmente. Ya no te pongo atención. Porque estás esclavizado a un vicio, que como tal es una enfermedad. Y hay que manejarla como eso, como una enfermedad física y una enfermedad espiritual y una enfermedad emocional. Está devastado el ser humano cuando está atado a las drogas, porque tiene enfermedad física, tiene enfermedad espiritual y tiene enfermedad moral. Y cuando pasa eso, ¿qué le hacen a esa persona? La desechan. ¿Y cómo te sientes? Si alguna vez, a lo mejor tú que me estás viendo a través de las cámaras o que nos estás oyendo a través de la radio y caíste en una esclavitud de esta índole, como un servidor, y llegamos a estar desechados, nos sentíamos desechados, que ya no servíamos, que ya no éramos gente útil y nos llamaban desechados. Es horrible, pero para aquellas personas que aún se sienten que están desechadas, el Señor te está diciendo, yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. ¿Qué heridas necesita sanar el Señor en este día? Yo quiero que empieces ahí donde estás en tu hogar, a hacer un pequeño esfuerzo en recordar qué tipo de heridas necesitas sanar, de qué te tiene que sanar el Señor, para que ya no te llamen desechado, rechazado, que ya no te sientas que no vales nada, que eres un bulto, un cero a la izquierda. Fíjate lo que dice Jeremías 33:6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Fíjate qué hermosa promesa. Qué hermosa promesa hoy Dios está trayendo a tu vida. No nada más Dios dice te quiere traer sanidad. Te quiere sanar. Y luego te quiere dar la medicina. Te quiere dar esa medicina. Es su Espíritu Santo para librarnos. Y aún dice, y nos quiere curar. Y te va a revelar, te va a quitar ese velo que nos tiene el enemigo atados a los ojos y vendados en el cuerpo para ser esclavos. Y dice, nos quiere revelar abundancia, o sea, mucho. ¿Qué es la abundancia? Es decir, que yo trajera este vaso y lo empiezan a llenar, hasta que abunde, hasta que casi se derrame, hasta que sobreabunde, hasta acá arriba. De abundancia, pero dice de paz y de verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él nos quiere dar esa verdad en el corazón.
nos quiere dar a su Hijo, el Padre. Pero te quiere dar esa paz. Y no la paz que da el mundo, no la paz que te da traer una cantidad económica en tu cartera, no la paz que te da el saber que tienes un trabajo. Hay gente que saber que tiene una casa estable, segura, les da paz. Dios no está hablando de esa paz. Hay gentes que con saber que tienen una buena posición económica, una buena cuenta de banco, sienten paz. De esa paz no está hablando el Señor. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesucristo dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, y no se las doy como el mundo la da. A eso se refería Jesús. No esa paz de estar seguros en un hogar, de estar seguros con una cuenta bancaria, de estar seguros con un par de guaruras a tus espaldas o con una arma. No, de esa paz no. Dios hablaba de una paz mayor, de una paz que sobrepasa todo entendimiento, de una paz que a veces ni tú ni yo podemos entender hasta que experimentamos la paz de Dios. Cuando entendemos y reconocemos y hemos vivido momentos en la paz de Dios, cuando está la crisis, cuando estás en medio de una tormenta y puedes estar sobrio, puedes estar calmado y que todo parece que se está derrumbando a tu alrededor y tú con tranquilidad puedes tomar decisiones, analizar, aún pedir guianza de Dios primeramente. Es cuando empiezas a experimentar qué es esa verdadera paz. Y esa paz va a venir acompañada de las curaciones de parte de Dios, de la medicina de Dios y de la sanidad, porque Él es lo que nos quiere hacer. Yo decía, hay gente que ha sido rechazada en estos días, que se ha sentido rechazada por estar esclavizados a una enfermedad adictiva. Pero también, ¿cuánta gente en este día tiene lo contrario a la abundancia de paz? Hay una ausencia de paz, hay una escasez de paz. Viven con una guerra interna, viven con una lucha dentro de sus emociones que lo está llevando a sentirse estresado, a sentirse abrumado y lo lleva, como a veces hablan los doctores o hablamos los psicólogos, a somatizar tanta preocupación, tanto estrés en enfermedad. El estrés en parte se viene originando por una ausencia de paz. La angustia, los nervios, la ansiedad, la desesperación están originados, nacen en la ausencia de la paz. Y eso te lleva a la enfermedad. Eso te da una enfermedad emocional que la vas a transportar en una enfermedad física. Esa es la somatización. Y a veces los doctores ni siquiera alcanzan a poder ver o entender o curar. Pues no tienes nada, tienes todos los síntomas, pero no tienes ninguna enfermedad. Y te sientes mal, muy mal. Porque hay una ausencia de paz. Y este versículo, Jeremías 33, 6, la segunda parte dice, y les revelaré abundancia de paz y verdad. ¿Qué es lo que te está dejando intranquilo en esta tarde? En estos últimos días, ¿qué es lo que te ha estado llevando a sentirte intranquilo, desesperado, ansioso? Y que por su consiguiente te está dando esa enfermedad. A lo mejor tú eres una de esas personas que dices, ya me volví a dar mi gastritis. Y anteriormente tuviste una crisis, pasaste por un bache donde totalmente estaba la ausencia de la paz de Dios. Y eso te provocó otra vez tu gastritis, porque no es mía.
Y espero que del día de hoy en adelante ya no digas que es tuya tampoco. Y te está causando ahorita enfermedades y dolores. ¿Cuántos de ustedes están pasando ahorita por situaciones emocionalmente tan críticas que sienten que les va a dar hasta un infarto? Hay gente que se ha infartado, que está en el hospital ahorita con problemas cardíacos. Y todo se originó por una ausencia de paz, por una lucha interna, por crisis emocionales. El Señor quiere venir a sanar físicamente tu cuerpo, sí. Quiere venir a poner su mano sobre tu cuerpo, poner ese ungüento fresco sobre ti. Pero también quiere sanar tu alma, también quiere sanar tu espíritu en este día. Vayan pensando, vayan viendo, porque Dios quiere hacer esa obra poderosa en esta tarde, en esta noche, si nos estás viendo en otro país, o tal vez en esta mañana, hasta donde llegue la señal de CIAR TV. Pero es bien importante que tú empieces a ver, que des el primer paso de reconocer, que des ese paso tan importante. A lo mejor tú que me escuchas y que ya me has escuchado por varios programas, pero no has tenido todavía un encuentro con Jesucristo. No has tenido un encuentro con aquel que te puede sanar. Ya has estado oyendo la programación y te ha llamado la atención y te ha gustado. Pero este día Dios quiere empezar a libertarte. Dios quiere mandar a ese libertador a tu vida, a Jesucristo. Y antes de que se acabe el programa, yo quiero invitarte. Si tú eres uno de esas personas que has estado siguiendo el programa, que has escuchado y que el día de hoy ya estás harto de esas enfermedades físicas, emocionales, si ya no quieres seguir siendo esclavo de esas drogas, pero nunca le has entregado tu vida a Jesucristo. A lo mejor has oído de personas que profesan la misma fe que uno y te han invitado a la iglesia y te han platicado de lo que Cristo ha hecho en sus vidas y de lo que quiere hacer en tu vida, pero no has tomado una decisión. Hoy es el día en el que puedes tomar la decisión correcta, en el que puedes dar el paso decisivo en tu vida, en el que puedes empezar, como dice el programa, siendo libre de ese cautiverio, de esa enfermedad, de esa adicción, de esa ansiedad, de esa ausencia de paz que trastorna tu vida, tu alma, tu mente. Pero primeramente necesitas reconocer una cosa. Dice la Biblia, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gracia de Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Para qué murió Cristo por nosotros? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo unigénito, para que todo en Él que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso murió Cristo, para darnos vida eterna, para perdonar nuestros pecados. Porque tú y yo pecamos y hemos estado pecando. Pero Dios es fiel y justo y bondadoso para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de todas nuestras maldades. Pero ¿qué nos toca hacer? Pedirle perdón a Dios. Pedir que seamos justificados por medio de Jesucristo, reconociendo que hemos pecado, reconociendo que necesitamos su perdón, que necesitamos ser limpios a través de la sangre de Jesucristo. Necesitas personalizar. La mayoría de las personas sabemos que hubo una persona que se subió a la cruz del Calvario, fue crucificada y fue muerta para perdón de los pecados. Pero sabes una cosa, es bien importante que el día de hoy personifiques, lo hagas personal, que tú puedas recordar
ese momento de la cruz del Calvario, pero que digas, Jesucristo murió por mis pecados. Él, siendo el Hijo de Dios, se hizo hombre, no escatimó ser hijo de Dios, sino que se puso al mismo nivel que el ser humano. Y siendo hombre, sufrió, padeció dolores, padeció el martirio. Y al estar en la cruz del Calvario, estaba pagando la deuda que tú y yo teníamos por nuestros pecados. Que puedas entender el día de hoy que la acción que hizo Jesucristo en la cruz fue para perdonarte a ti. Toma esa acción, porque esa es la primera y más importante llave para entrar al camino a la libertad. Sería imposible querer ser libres. Sería imposible tratar de estar sanos, estar gozosos, estar llenos de paz. Sería imposible si no empezamos reconociendo lo que hizo Jesús por ti y por mí. Yo te invito ahí donde estás, si tú eres una de esas personas, que repitas esta oración, que puedas personificar, que hacerlo personal la obra de Cristo, y te voy a invitar a que repitas conmigo, ahí donde estás. Dile: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo delante de ti, que he cometido infinidad de errores. Y en esa parte empieza a pensar un poco todos los pecados, todas las cosas equivocadas que has hecho, de todo lo que quieres que te perdonen. Cuando dejes de acordarte, va a llegar un momento que digo, ok, ya me acordé de todo lo malo que he hecho. Señor, te entrego todos mis pecados, mis faltas, mis mentiras, mis robos, todo lo que hayas hecho. Y te pido perdón, te pido que perdones mis pecados. Y ahora dile: abro mi corazón. 5 minutos. Abro mi corazón y te acepto como mi único Salvador. Acepto tu vida dentro de mí. Quiero que vengas a ser el Rey de mi vida. Quiero que vengas a ser el Rey y el Señor de mi vida. Que tú puedas manejar mi vida en este día. Que tú tengas control de mi vida. Te entrego mi voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús entrego mi voluntad. ¿Sabes una cosa? Amén. Si tú eres esa persona que has hecho esta oración, el primer paso ya lo diste. El primer paso ya lo diste, y es el paso más importante de poder reconocer a Jesús como tu único Salvador. El siguiente paso es empezarle a pedir, ahora sí, que me haga libre. Si yo ya estoy justificado por la sangre de Jesucristo, si tú hiciste esta oración, ya te puedes considerar de la familia. Bienvenido a la familia de Cristo. Ahora sí, se está abriendo la oportunidad de tener esa vida eterna. Primeramente, tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Y la vida en abundancia que Dios quiere para ti, ahora sí, va a empezar a ser algo real en tu vida. Para aquellos que ya han entregado su vida a Jesucristo y aún siguen batallando, aún siguen esclavizados, tenemos que empezar a pedirle a Dios. Tenemos que empezar a buscar a Dios poderosamente para poder ser libres de nuestros pecados. Yo quiero leerte una porción del libro de Santiago, capítulo 5, versículo 14. Versículo 14 y versículo 15. Santiago 5. Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Se está hablando ya a los cristianos, a ti que recibiste a Jesús hoy como tu Salvador, y a ti que llevas años como creyente. ¿Está alguno enfermo entre vosotros?
Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndolo con aceite en el nombre de Jesús. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor los levantará, y si hubiere cometido pecados les serán perdonados. Fíjate lo que dice el versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Qué palabras tan claves. Primero, hablar a los ancianos de la iglesia y saber que la oración de fe nos va a sanar. Y segundo, dice, si hubiere alguno cometido pecado, le serán perdonados. Y el 16 me encanta porque dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Hermano, tú que me estás viendo, si estás con una persona a tu lado y has pecado contra esa persona, la has ofendido, la has agredido, la has molestado, la has insultado, le has robado, le has quitado, has mostrado orgullo, vanagloria, rencor, es cuestión de que empieces a confesárselo. Y si no empiezas, si estás tú solo, empieza a confesar eso que has sentido contra los demás. Porque no me vas a decir que no has pecado en este día. Confesaos vuestros pecados y orad unos por otros, y es lo que vamos a hacer en estos últimos minutos del programa. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Padre, te pido en el nombre de Jesús que todos aquellos que han estado en estos momentos confesando sus pecados y que se han dado cuenta de la esclavitud a la que han estado viviendo, a lo mejor hay una esclavitud a las drogas, al alcohol, al tabaco, a la comida o alguna bebida. Padre, que tú puedas escuchar su petición, Señor, porque ellos están confesando sus pecados y quieren estar libres. Quieren dejar de ser esclavos del pecado y ser siervos tuyos, Señor. Quieren empezar a vivir esa vida abundante que tú has prometido, porque el enemigo ha venido a robar, a matar, a destruir, pero tú has prometido una vida y una vida abundante. Padre, yo te pido que tú empieces a derramar en el corazón de aquellos que han estado esclavizados una libertad. Empieza a libertar a aquellos que han estado esclavizados a las drogas. Empieza a libertar a aquellos que han estado esclavizados al exceso de alimentos, a la comida, a la gula. Hay gente que está oyéndonos, que ha estado sintiendo que come por desesperación, por ansiedad, porque eso es lo que llena el vacío. Padre, en el nombre de Jesús, llena tú el vacío que hay en su corazón y en su alma. Que no tengan que recurrir a los alimentos para sentir satisfacción. Sé tú su mayor satisfactor para esa persona que está ahí sufriendo de soledad y siendo esclava del pecado por su soledad, porque ha sido desechada, porque tú le has dicho en esta noche que tú le vienes a dar sanidad, que tú le vienes a traer la medicina. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, liberta y trae el milagro de sanidad a aún los que están viendo, Señor. Aún hay gente que ahorita está orando por su sanidad. En el nombre de Jesús, si tú hiciste esta oración, Dios va a hacer un milagro. Esperamos que nos des buenas noticias. Dios te bendiga. Si nuestra programación ha sido de bendición para ti, te invitamos a sembrar una semilla generosa de gratitud o ser
uno de nuestros patrocinadores. Puedes hacerlo de la siguiente manera. Puedes hacerlo personalmente, traer tu ofrenda a nuestros estudios y con gusto lo recibiremos de tu mano. O puedes hacer un cheque a nombre de Benjamín Vivas Gil, nuestro director general. También, si estás en los Estados Unidos y otros países, puedes hacerlo por Western Union a nombre de nuestro director general, Dr. Benjamín Vivas Gil. O si gustas, estás en el territorio mexicano, puedes depositarlos a la cuenta número 7007 1702 500 del Banco Banamex a nombre de Mónica Yolanda Barandiarán Salvatierra. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. CIAR Televisión, tocando corazones más allá de la web.